vez más a Entre Panas, nuestro podcast juvenil, y por aquí te saluda Génesis Ortiz y venimos con nuestro episodio número 12, donde ya saben que les traemos reflexiones y motivaciones de una manera semanal aquí en tu podcast Entre Panas. Y hoy vamos a hablar sobre el poder sin límites. Sí, ese es nuestro título de nuestro episodio número 12, el poder sin límites. Y es que nosotros a veces con la lógica de cada uno de nosotros, por ser coherentes y eso, y como que no pasar por encima de las cosas que tienen lógica, nosotros pensamos que Dios no puede hacer cosas tan grandes como la que hemos visto o como la que leemos en la Biblia. Pero hoy vamos a hablar sobre ese poder sin límites que solamente tiene Dios, y que salgamos de la lógica y empezamos a creer lo que Dios de verdad hace, lo que realmente puede hacer. Y es que Dios todo lo puede. Y vamos primero a definir lo que sería poder. Poder es la capacidad o facultad de hacer determinada cosa. Es esa habilidad, esa capacidad que cualquier persona tiene. Sí, tenemos habilidades, tenemos capacidades, tenemos facultades nosotros como seres humanos. Y eso es un poder. Pero nosotros como seres humanos tenemos límites, tenemos esos límites, o sea, yo puedo hacer una u otra cosa, pero hasta allí. No puedo sobrepasar o pasar sobre la lógica porque soy humana y simplemente no puedo. Pero sabemos que Dios no tiene límites. Y para definir lo que sería límites se le llama límites a cualquier tipo de restricción, una restricción social, física, legal o de otra índole, que se le imponga a alguien o a la sociedad, o que un conjunto de personas se imponga o se limite. Y sin límites es aquello que nosotros podemos hacer ilimitadamente, pues, o sea, que puedo pasar sobre la lógica, sobre lo que la realidad dice. Pero sabemos que Dios sí puede hacer eso, que Él tiene un poder sin límites, que quizás muchas personas y los científicos no se explican por las cosas ilógicas que suceden, pero que sabemos que Dios es así. Pues si nos ponemos a entender las cosas que Dios hace, no le encontraríamos sentido, porque para nosotros no tiene lógica, ¿verdad? Pero es así, es un Dios de lo ilógico, porque simplemente para Él no hay nada imposible. Y en Lucas 1:37 dice, porque no hay nada imposible para Dios. Y esto es demasiado relevante en nuestra vida. Es demasiado importante que nosotros lo sepamos. Para Él no hay nada imposible. Quizás para nosotros, y es seguro que para nosotros hay muchas cosas imposibles que quizás nosotros querramos hacer, pero que con nuestras fuerzas nosotros no lo podemos hacer. Y es que sin Dios muchas cosas no podrían suceder, no pasarían. Y es que para Dios no hay nada imposible. Y una de esas tantas cosas imposibles que hizo es que han encontrado que falta un día en el universo. Según los científicos, falta un día en el transcurso de lo que ha ocurrido en toda la historia. Imagínense a los científicos sentados pensando y contando todos los días que han pasado. Pero nos falta un día. O sea, que no anocheció un día y amaneció, sino que como que sucedió, transcurrió, que amaneció hoy y no anocheció como que hasta el pasar al otro día. O sea, para nosotros es súper ilógico, ¿verdad? Y para los científicos también. Pero les voy a decir que para Dios no hay nada imposible. Y que sí falta un día. Y les voy a decir la base bíblica de ese día que falta. Y está en Josué 10. Y es que cuando el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, estaba en batalla, Josué clamó al Señor para que detuviera la luna y detuviera el sol. ¿Para qué? Para que no anocheciera y como que ellos tuvieran una ventaja sobre su enemigo, ¿verdad? Porque podrían verlo, podrían observarlo. Y escuchen bien los que les voy a leer. Josué 10 en su título dice, escuchen, el título del capítulo como tal me llamaba mucho la atención porque dice: el sol y la luna
se detiene. Y dice: luego Josué habló con el Señor el día que el Señor entregó los amorreos a los israelitas. Y Josué dijo en presencia del pueblo de Israel: Sol, quédate en Gabaón, y luna, detente en el valle de Ayalón. Y el sol se quedó quieto y la luna se detuvo hasta que la nación de Israel se vengó de sus enemigos. ¿No es esto escrito en el libro de Jacer? El sol se detuvo en medio del cielo y se demoró en ocultarse como un día. No había un día como ese, ni antes ni después, en que el Señor escuchó la voz de un hombre, pues el Señor peleó por Israel. Es tanto así que cuando Dios quiere que tú ganes tu batalla, cuando Dios desea todo lo bueno para sus hijos, y eso es siempre que lo desea, siempre quiere lo bueno para sus hijos, Él hace tanto como para detener el sol y para detener la luna, que quizás para nosotros y para los científicos es algo ilógico. Génesis, ¿cómo me vas a decir tú que Dios detuvo la luna y detuvo el sol? Pero los científicos los están diciendo. Falta un día en el universo del tiempo transcurrido en toda la historia. Imagínense, los científicos lo están diciendo. Falta un día. ¿Y ese día cuál es el que falta? El que Josué clamó que se detuviera el sol y que se detuviera la luna. Y Dios oyó la petición de Josué y lo hizo. Detuvo el sol, detuvo la luna, y en los versículos dice: no ha habido un día como ese, tan largo como ese. Entonces, ¿por qué nosotros dudamos de los poderes de Dios? Porque nosotros podemos, como jóvenes, quizás ignorar y dejarnos guiar por la lógica. Si sabemos que Dios es un Dios que tiene un poder sin límites, ese poder que solamente tiene Él para darnos la victoria, esa victoria que le dio al pueblo de Israel en contra de sus enemigos, que hasta tuvo que detener el sol y detener la luna. Entonces hemos encontrado que falta un día, dicen los científicos, y si nos ponemos a ver, los científicos a lo mejor ni se habrán ido a averiguar en la Biblia para ver, ¿será que el creador del universo que dicen por ahí, será que le faltó un día? Entonces, si conocen a un científico por ahí, díganle que lea Josué 10 y verá de dónde proviene la falta de ese día. Y es que para nosotros, ¿verdad?, como humanos es imposible, pero también hay otro que yo les puedo decir, que es algo de lo que nosotros decimos también puede ser imposible. Pero si falta un día y Dios hizo que ese día se alargara, también hizo que se retrocediera una sombra, que se retrocediera la sombra. Y eso está en Segunda de Reyes, capítulo 28 al 11. Pero de eso no voy a hablar muy a profundo, pero si ustedes quieren, ustedes lo leen calmadamente y reflexionen en eso. Lo que quiero decirle es que hay un Dios que tiene un poder sin límites, y a ese Dios es que le servimos. Si tú realmente crees que Dios tiene ese poder sin límites, solamente tienes que entregar tus cargas a Dios. Todo lo que tú quieras, todo lo que tú anheles, con tus fuerzas no lo podrás lograr. Pero si tú entregas todo lo que tú deseas, todos tus anhelos, todo lo que tú crees que te estanca, tus cargas, tus limitaciones, esas ganas de decir que ya no puedes más, si se la entregas a Él, pues Él hará con esas cargas, con eso que tú llevas a cuestas, Él hará cosas con un poder sin límites. Él hará cosas sobrenaturales y lógicas para las demás, que para Él son lógicamente naturales, o sea, porque Él es un Dios sobrenatural. Y tienes que tener fe. La fe es esa palabra que proviene del latín, que significa fidelidad, consiste en lo que se cree. Entonces, vamos a tener esa fe, esa fidelidad de creer que sí sucederán las cosas que nosotros creemos. Todos debemos tener fe, porque la fe, sin fe es imposible agradar a Dios. Tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que nosotros esperamos, de estar convencidos de que Dios realizará algo a nuestro favor y que las cosas que no vemos
pasarán porque nosotros creemos que sucederán. Y es que la fe, como te dije en otros episodios, no niega la realidad. No niega la realidad porque sabemos que está pasando alguna situación, que existe una situación desfavorable en contra de nosotros, pero que también reconoce que hay un Dios más grande que ese problema. Entonces, ¿por qué limitar a Dios? Vamos a creerle en ese Dios que tiene un poder sin límites, como dice el título de nuestro episodio, recordando siempre las promesas que Dios nos hace por tener fe. Su poder se ve reflejado y echemos un vistazo a esos versículos que para la gente normal, para los demás, no son lógicos, pero que nosotros creemos que le servimos a un Dios ilógico. Que si nos ponemos a entender las cosas de Dios, lo sobrenatural de Dios, o sea, no vamos a llegar a una conclusión normal, sino porque es que Dios es sobrenatural y es un Dios de las cosas ilógicas. Entonces vamos a tener fe, vamos a tener confianza en su poder, que si hizo que un día faltara en el universo, que si hizo que un día fuera más largo que los demás días, que no hubiera un día como ese, como dice en Josué 10, y que retrocediera una sombra, como lo dice en Reyes, no va a ser esa cosa que tú le estás pidiendo, no va a responder a lo que tú pides. Entonces, confía que hay un Dios que tiene un poder sin límites, que va a hacer hasta lo imposible para las demás personas, pero para Él no hay nada imposible. Lo hará a tu favor. Él cree que tú tienes capacidades y tienes habilidades, pero que sabe que tú sin Él quizás no puedes, quizás necesitas humillarte delante de la presencia de Él. Y humillarte no es nada más postrarte, sino que tu corazón sea un corazón sincero, un corazón que llegue a su presencia derramando gracia, derramando fidelidad, derramando literalmente todo lo que tú sientes, y que quizás Él conoce que nosotros estamos pasando por una situación difícil, pero también desea que tú le pidas que active ese poder sin límite sobre ti, sobre tu situación. Entonces, ¿qué esperas? ¿Qué esperas para creerle a ese Dios que tiene un poder sin límites? Vamos a tener fe, vamos a tener confianza en que Dios hará todo lo que sea posible a nuestro favor. Entonces, esto fue nuestro episodio número 12 y denominado Poder sin límites. Cree que Dios tiene un poder sin límites. Activa ese poder que solamente tiene Dios, que para las demás personas quizás es ilógico, pero para nosotros sabemos que para Dios no hay nada imposible. Esto fue Entre Panas, nuestro episodio número 12. Y si no te has suscrito a nuestro canal, suscríbete, dale like si te gustó nuestro episodio de hoy y activa nuestra campanita de notificaciones. Recuerda seguirnos en Instagram como @entrepanas.podcast y también estamos en Facebook como Entre Panas. Esto fue nuestro episodio número 12 y quien te habló, Génesis Ortiz. Chao, chao.